Buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ruth Quiñones, estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua. Me da muchísimo gusto saludarles hoy martes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Dios es bueno. Mire, el versículo que vamos a compartir el día de hoy está en 2 capítulo 1, versículo 5. Y yo le invito, si usted tiene por ahí su Biblia cerca, puede abrir su Biblia ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el capítulo 1, del versículo 5, y se los voy a leer. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire qué hermosa esperanza y qué gran consuelo nos da la palabra. Dice: aunque en la vida, en nuestro andar, abundan en nosotros, ¿verdad?, las aflicciones. Y es verdad, cada día trae su propio afán, cada día trae sus propias aflicciones, pero mire lo que dice ahí esta carta a los Corintios. Dice: así como las aflicciones vienen a nuestra vida, también de la misma forma, a través de Cristo, viene nuestra consolación. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? No estamos solos en los tiempos difíciles que nos toque vivir. El consuelo viene de parte de nuestro Dios. De hecho, el Señor Jesús ha dejado al Consolador para su iglesia, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, dentro de nosotros, Él nos consuela con su amor. Él nos da de su fortaleza. Así que ese consuelo de parte de Dios viene de dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo está habitando en todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y ese consuelo, hermanos, es desde lo más profundo de nuestro propio espíritu. Y Él nos consuela, hermanos, con su amor. Él conoce cuál es nuestra mayor angustia, cuáles son nuestros miedos, nuestros temores. Él lo conoce todo y Él es fiel para cumplir con su palabra. Él es en Romanos 15:5, dice la palabra de Dios: y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo Jesús. Dice, ese mismo Dios, el Espíritu Santo en nosotros, que es paciente y que nos da el consuelo, Él nos ayuda para que nosotros seamos también consoladores para otras personas que necesitan un consuelo. Yo creo que nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar diario, podemos encontrar personas que se encuentren preocupadas, que se encuentren angustiadas. Y ese consuelo que el Señor ha depositado en ti a través del Espíritu Santo, es necesario que tú lo compartas con otras personas que ahorita están pasando por desconsuelo. Mire, el mundo se ha alejado de Dios y desafortunadamente los problemas son continuos en la humanidad, los problemas son algo permanente. Pero las personas que se han alejado de Dios, cuando pasan por un problema, ellos no tienen este consuelo del que nosotros estamos hablando en esta mañana. No conocen ese amor de Dios dentro de sus corazones porque no le han abierto su corazón al Señor. Y cuando estamos lejos del Señor, los problemas son más pesados, son más difíciles de sobrellevar. Y por eso es que hay personas que pierden la razón debido a los problemas. Hay personas que toman decisiones erróneas en su vida debido a tantos problemas que los rodean y que se sienten incapaces de superar esos problemas y buscan salidas que más que edificar su vida van a destruir. Pero esas personas, hermanos, usted y yo, estamos para llevarles este consuelo, para anunciarles, platicarles, decirles que Jesús es el consuelo que están necesitando, que en Jesús ellos pueden descansar. Nosotros que ya hemos tenido experiencias hermosas en la ayuda de Dios, nosotros podemos ayudar a otros. Hay personas que el Señor les ha dado sanidad de alguna enfermedad
Bueno, pues es necesario que nosotros contemos esas maravillas que el Señor ha hecho en nosotros a otras personas que están pasando por ese dolor, por ese mismo desconsuelo de haber recibido un diagnóstico contrario a lo que tú esperabas. Quizás nosotros ya pasamos por eso y el Señor ya nos ha sanado. Hemos sido sanos por la gracia y por el amor, la misericordia de Dios. Pues es tiempo de que nosotros llevemos esa palabra a aquellas personas que ahorita se encuentran en desconsuelo por la situación de su salud. El Señor a nosotros nos va capacitando a cada uno de nosotros de una manera diferente. Hay personas que a lo mejor en ese proceso de la salud conocieron a un Dios que sana, y a través de esa experiencia nosotros podemos hablar con denuedo de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. El denuedo es hablar con certeza lo que ya hemos vivido. Como lo conocemos, lo podemos explicar de una manera más real y más que la persona te va a entender, porque tú le estás hablando el mismo idioma de la situación por la que él está pasando. Entonces, alguien que pasó por enfermedad puede ayudar a otra persona que está pasando por enfermedad. Alguien que, por decir, ya pasó por el proceso de estar, no sé, en el abandono, puede ayudar a otra persona que se encuentra ahorita en abandono. El Señor, hermanos, a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta situación está pasando en mi vida? Pero ¿sabes qué? A veces el Señor nos prepara en ciertas situaciones para que nosotros vayamos y consolemos a otras personas que están pasando por esa situación que nosotros pasamos y que vimos la mano de Dios a favor de nosotros. Dios consuela, hermanos. Dios nos da ese consuelo, y así como nos dio el consuelo a nosotros, el Señor quiere ayudar a aquellos que están pasando por esas situaciones. Mire, dice Corintios 7:2, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Aquí la iglesia está recordando cómo Dios envió a un varón para consolarlos, ¿verdad? Y dicen ellos, reconocen que ellos estaban tristes, estaban deprimidos, pero que Dios mandó a Tito, al pastor Tito, al siervo Tito, para que fuesen consolados. Hermanos, qué hermoso es cuando, bueno, yo siempre he dicho en lo largo de mi vida, hermanos, que pasamos procesos, porque termina uno un proceso y luego entra otro proceso, y así es la vida, ¿verdad? Constantemente estamos en diferentes procesos. Pero qué hermoso, hermanos, es darnos cuenta que en cada proceso que nosotros pasamos, Dios nos manda a alguien que nos ayude con ese consuelo que nosotros necesitamos. ¿No te ha pasado que cuando pasas por alguna situación difícil, te encuentras a alguien que incluso hace tiempo que no se acercaba a ti, pero que el Señor usa para bendición de tu vida? A mí me ha pasado a lo largo de mi vida de una manera extraordinaria. Lo tengo tan guardado en mi corazón. En mis momentos más difíciles de mi vida, el Señor puso una vecina a 2 casas de mi casa para consolarme, para que en mi tiempo difícil ella estuviera ahí, sus hombros estuvieran ahí listos para que yo fuera a llorar en sus hombros, para ayudarme a orar y levantarme cuando yo me sentía caída. Esa mujer, Brenda Holguín, para mí fue una bendición muy grande en un determinado tiempo de mi vida. Dios la puso en ese lugar. Mi hermana Connie Corral, que por aquí nos ve de vez en cuando, también el Señor la puso ahí específicamente en ese tiempo de mi vida para ayudarme, para darme el consuelo que yo necesitaba. Y lo sigue haciendo Dios, porque los problemas y las circunstancias no terminan, ¿verdad? Aún en este tiempo el Señor ha puesto hermosas personas alrededor mío que son de gran consuelo, que son mi apoyo, que son mi ayuda, y que cuando paso por alguna circunstancia son de gran bendición y de guía para mi vida. El Señor ha puesto una persona siempre cerca de mí, y esa es mi hermana Raquel. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana, y es mi hermana de sangre, mi hermana Raquel, y que ella siempre me da un consejo sabio. Yo digo, siempre el Señor me habla
a través de mi hermana, porque me da justamente el consejo que yo necesito. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana, porque siempre el Señor la usa, al igual que mis padres, que siempre están por ahí conmigo, mi esposo. Qué bendición es estar rodeado, ¿verdad?, de esas personas que nos apoyan, nos consuelan en tiempos difíciles. El Señor siempre manda a alguien que nos ayude, porque Él conoce que como seres humanos a veces necesitamos esa palmadita en los hombros que nos digan, sigue adelante, tú puedes. Qué hermoso, ¿verdad?, es el Consolador. Qué hermoso es nuestro Dios que nos conoce y nos consuela en esos tiempos difíciles que a veces nos toca vivir. La palabra también nos dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo. Qué hermoso. La palabra de Dios es nuestro consuelo también. El Señor nos ha dejado una herramienta muy poderosa para nuestro consuelo, y esa es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos guía, encontramos consuelo, paz, fortaleza. La palabra de Dios, hermanos, nos levanta cuando nosotros sentimos que no podemos más. El consuelo de Dios viene también a través de su palabra. Por eso, en esos días más difíciles donde sientas que no puedes más, en esos días donde te sientas cargado de problemas, donde sientas una tristeza profunda en tu corazón, acude a la palabra de Dios. Ahí, en la Biblia, vas a encontrar ese consuelo que tú necesitas. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos ese testimonio de decir, bueno, es que abrí la Biblia y Dios me habló. Era justo lo que yo necesitaba. Sí, hermanos, eso sucede porque la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra es palabra guiada por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, nos guía, nos lleva la palabra y nos da revelación de esa palabra que estamos estudiando, que estamos leyendo, y el Señor trae consuelo a nuestros corazones. El otro día estaba platicando con una hermana muy amada que está pasando por un proceso de enfermedad, y dice que ahí en la soledad de su casa ella estaba haciendo su devocional, y mientras ella estaba haciendo su devocional el Señor le empieza a hablar y ella empieza a entender el poder de la palabra que ella estaba leyendo. Ella estaba empezando a sentir ese poder de la palabra de Dios. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Esa era la palabra que ella estaba leyendo, nombre sobre todo nombre. Los que estamos haciendo nuestro devocional del Mesías prometido, la semana antepasada vimos este devocional que nos habla del nombre sobre todo nombre. Y ella, que está pasando por enfermedad, decía, el nombre de Jesús es más grande que el nombre de esta enfermedad que yo estoy pasando. Y dice que en ese momento vino un consuelo a su vida. Dice, yo lloré y lloré y lloré porque sentí la presencia de Dios ahí en ese lugar donde yo estaba haciendo mi devocional. Hermanos, qué hermoso es cuando dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Nos sentamos y empezamos a leer, a escudriñar la palabra de Dios, y Dios toca nuestras vidas, Dios toca nuestros corazones. Ella... fue algo muy hermoso porque fuimos a platicar con ella, y yo creo que la visita salió más fortalecida o sea, fuimos a consolar, pero creo que nosotros salimos consoladas porque ella estaba muy fortalecida en el Señor. Entonces, qué hermoso, hermanos, es cuando la palabra, que es viva y eficaz, nos consuela. Es el Espíritu Santo hablando a través de la Biblia. Hermanos, el Señor quiere consolarnos. Él es nuestro consolador. Y regresamos, hermanos, a 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también en Él mismo nuestra consolación. Así que, hermanos, no importa por grande, gigante o pequeño que sea el problema que tú estás pasando, el Señor te va a consolar. Él traerá ese consuelo a tu vida. Deja que Él te consuele, deja que Él te abrace. Hay una predicación que está en mi corazón y que nunca se me olvida. El hermano Constantino Cárdenas, presbítero de la Misión Evangelística Mexicana, en una de sus predicaciones le puso por título a la predicación, déjate caer en los brazos de Jesús. No se me olvida
esa predicación tan hermosa, porque Él dice, hay muchas veces que nosotros necesitamos dejarnos caer en los brazos de Jesús. Él siempre va a estar ahí para abrazarte. Como Padre, Él siempre te va a consolar, Él siempre te va a abrazar. Y a veces, hermanos, es necesario dejarnos caer en los brazos de Jesús. En Él vamos a encontrar el consuelo que estamos necesitando. Vamos a encontrar esa paz y ese descanso que nosotros necesitamos. Dios es nuestro consolador. Él es nuestra paz. Él es nuestra fortaleza. Vayamos y acudamos a los brazos correctos, que son los brazos de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Me dio mucho gusto saludarte en esta mañana. Dios les bendiga. Nuevamente, miren, no sé qué pasa con mis transmisiones de Facebook. No puedo ver los mensajes que están mandando. Así es de que una disculpa que no les contesto los mensajes en vivo, pero es que no me aparecen. Ahorita me pongo y se los contesto ahí también a través de los mensajes. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por ese consolador que trae paz y restauración a nuestras vidas? Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios consolador, un Dios que está con nosotros y que camina con nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias porque así como vienen las aflicciones, así viene tu consuelo, Señor. Tú siempre estás ahí con nosotros día a día, consolándonos, fortaleciéndonos. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de la palabra tú nos das fortaleza, nos das guía, nos das consuelo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Bendice a cada una de las personas que están viendo este video, Señor. Si están pasando por situaciones difíciles, te pedimos, Señor, que tú les abraces y que ellos sientan fortaleza en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Fortaleza, paz y consuelo desde lo más profundo de sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y los esperamos con el favor de Dios el día de mañana. Que tengan muy bonito día.